de agosto en el que nos deja además un presagio o una opinión al respecto del caso del fiscal general del Estado. Voy a subrayarlo, ha dicho absolución. Bueno, pues lo hablaremos Sí, cuando tengamos una sentencia. ¿sabe por qué? Porque si no fuera así, es muy difícil para mí seguir creyendo en el Estado de Derecho en España, porque no hay elementos suficientes de ninguna manera para llevar este proceso. Magistrado Baltasar Garzón, su opinión al respecto. En primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Va al banquillo. ¿Debe dimitir el fiscal general del Estado? No, no hay ninguna razón para que dimita. Además, no está previsto siquiera la suspensión del mismo. Una de las acusaciones, la ejercida por una asociación profesional, la PIF, de fiscales, ha pedido esa suspensión y el juez de instructor, en un mecanismo o en una resolución un poco extraña, ha dado traslado a las partes acusadoras para que opinen. Aquí no se opina. El juez no puede suspenderlo y, por tanto, tendría que haber rechazado de plano esa posibilidad. ¿Qué sucedería si el fiscal dimitiera con pérdida de su posición y es absuelto? Llegaríamos a la conclusión de que todo lo que ha sucedido ha ido preordenado y dirigido a acabar con un fiscal que para algunos es incómodo porque ha asumido posiciones y decisiones complejas en el pleno ejercicio autónomo e independiente, porque yo creo que ya es tiempo de decir que el fiscal no depende del gobierno. Eso es falso. Y quien lo diga está mintiendo. Llámese nombrado por Feijóo, quien sea. No, nombrado, claro, a propuesta del gobierno, a propuesta del gobierno, pero tiene unos requisitos que el gobierno, por ejemplo, no puede cesarlo. ¿Por qué tienen que seguir diciendo que cesen al fiscal general? No pueden cesarlo. El fiscal general tiene un mandato, es verdad que comienza y se va con el gobierno, pero dimite si quiere dimitir, pero es que no es un caso de dimisión. Eso es lo que yo entiendo, porque sería muy perjudicial para la propia institución del Ministerio Fiscal y de la autonomía y la independencia que se pregona y que legalmente se establece. Ahora podemos entrar en mayor detalle en todo lo que es el proceso que se está siguiendo contra el fiscal general, que desde mi punto de vista es absolutamente inédito. Ha dicho, aquí hay una operación para destruir al fiscal general del Estado por una cuestión política. Sí, no me cabe ¿Usted piensa que esto no es una cuestión judicial, sino que es una cuestión puramente política? No me cabe la menor duda de que hay una operación política para acabar con el fiscal general. No estoy diciendo que el Tribunal Supremo haya desarrollado una acción política. El Tribunal Supremo está tomando sus decisiones. Desde mi punto de vista, el juez instructor, no estoy de acuerdo con él, pero no estoy de acuerdo con él por razones estrictamente jurídicas. La inconsistencia de sus resoluciones, la predeterminación de su instrucción, que desde el principio ha seleccionado quiénes eran los objetivos. Ahora vemos que la Sala de Apelaciones exculpa a la fiscal jefe provincial de Madrid y la exculpa, y esto es bueno decirlo, con un sobreseimiento libre. Sobreseimiento libre quiere decir que no existió el delito, que no hubo ninguna participación. ¿Quién repone a esa persona, a esa profesional que ha estado 10 meses injustamente sometida a proceso? También debería de haber dimitido, también la deberían de haber cesado, no ha llegado a juicio oral, pero eso es lo que vemos. Y que hay operación política, evidentemente, desde el primer momento, todo el segmento de la derecha, de la extrema derecha, de la derecha mediática, pide insistentemente, antes de que ni siquiera se viera lo que hay. Y lo que hay a día de hoy, y hay un voto discrepante en la última resolución del Tribunal Supremo, durísimo, bien fundamentado y con una coherencia absoluta con lo que hay, sin presunciones, sin argumentos de estar preordenado a la culpabilidad de una persona, que establece una discrepancia profunda, y esto nos lleva a la afirmación de que quizás no está dicha la última palabra y que yo estoy seguro, y aquí voy a hacer una afirmación que después me pueden recordar que la dije en este programa, este proceso va a acabar en absolución.
¿Y esto qué significa? Significa que durante todo este tiempo se ha estado sometiendo a una presión inaguantable a una alta institución del Estado. Y hay personas y hay acusaciones que lo saben y sin embargo están manteniendo esa posición. Y me refiero simplemente por los contenidos de los distintos escritos. Es que se ve obviamente. Es decir, no le puedes exigir a un fiscal general por ser fiscal general que tiene que asumir un papel de colaboración cuando el investigado es él. ¿Pero dónde estamos? ¿Esto es Estado de Derecho? Eso se llega a decir en la resolución judicial. Se imputa sin ningún elemento de prueba que lo avale, que el hecho de haber borrado unos mensajes o los mensajes o correos es porque tenía información perjudicial para él. Claro, pero uno cuando borra así, pruebas, no si fuera el caso, no suele dejar una nota diciendo esto lo he borrado porque me van a investigar. La cuestión es que tienes que probar lo contrario. No puedes presumir que yo he borrado mis mensajes porque tenía algo malo. Pero a usted ¿no le parece inquietante que se borraran los mensajes justo en ese momento? Pero sea en ese momento o sea en cualquier otro, no había nada que lo impidiera y además es una medida que tienen que adoptarse. Yo creo que hoy día en España y en el mundo entero ya se pone a veces hasta 2 minutos los mensajes de WhatsApp para que se eliminen. ¿Usted borra los suyos? Decir, yo he borrado algunos, sí, otros no, pero no tiene nada que ver. Pero lo que el fiscal general hace por su posición es lo lógico. Está incluso así previsto. Pero dando por hecho que no lo estuviera, es que un juez o una sala de apelaciones por mayoría no puede presumir que eso lo hace para destruir pruebas. Y eso se dice en esta resolución última de la sala. Y eso, desde mi punto de vista como jurista, como magistrado que lo he sido, es muy grave. Pero es muy grave porque no demuestras lo contrario. Para hacer esa afirmación tú tienes que decir por qué. Claro, tienes que llevar la carga de la prueba, ¿no? Claro, no, es que no es una... simplemente están haciendo juicios de intenciones. Están presumiendo algo que no está ni siquiera indiciariamente acreditado. Vamos con más juicios de intenciones o de procedencia. Quiero que escuche conmigo las palabras del portavoz del Partido Popular, el señor Tellado, apuntando directamente a Moncloa al respecto de los actos del señor Álvaro García Ortiz. Por cierto, que esto también lo decía el juez Hurtado. Evidentemente tiene que dimitir. La obligación del Gobierno de España sería exigirle la dimisión. Lo que ocurre es que los presuntos delitos cometidos por el señor García Ortiz han sido ordenados desde el Palacio de la Moncloa y por eso Sánchez apoya y abraza al fiscal general del Estado. El que tiene entre sus tareas perseguir los delitos no puede sentarse en el banquillo para dar cuenta de los presuntamente propios. Y eso, desde luego, degrada la imagen de la Fiscalía, degrada la imagen de las instituciones democráticas de nuestro país. Si esto es una operación para destruir al fiscal general del Estado, como nos acaba de apuntar, ¿es una operación que tiene como destino al presidente del Gobierno? Sin lugar a dudas, pero quisiera referirme a lo que el señor Tellado ha dicho. Lo que no tiene justificación ni es presentable es que lo que está diciendo sabe conscientemente que es mentira. Primero dice los delitos que se imputan. No, que sepamos es un delito, un presunto delito. Afirmar que favorece o que ha sido desarrollado en connivencia con el gobierno va en contra de la propia resolución judicial última, donde saca de la ecuación la afirmación también hecha con pinzas de que se seguía unas instrucciones o había comunicación con Moncloa. Eso queda también eliminado, pero se ha dicho, se ha establecido en la resolución judicial. No se puede afirmar desde la tribuna del Parlamento o de personas que están con inmunidad parlamentaria, no se puede decir cualquier cosa. Y no se puede decir cualquier cosa que no se ajuste a la verdad, porque en principio los ciudadanos lo que presumimos es que quien está ahí afirma y dice cosas que son ciertas. Otra cosa son las valoraciones, pero no puedes desvirtuar los hechos. Que el objetivo es
el presidente del gobierno? Bueno, sí, eso lo he dicho muchas veces, pero es que es evidente, ¿no? Es decir, la propia correlación que se hace debe exigirle la dimisión. Si sabe, señor Tellado, que eso no lo puede hacer el presidente del gobierno, porque entonces sí que estaría invadiendo un escenario y una escena que no le corresponde y un ámbito que quebrantaría el equilibrio y la separación de poderes. No puedes exigirle. Es el fiscal general el único que puede tomar esa decisión. E incluso voy a más. Si toma esa decisión, desde mi punto de vista, estaría errando y estaría casi contradiciendo a la legalidad vigente, porque yo tengo derecho a que el fiscal general y los fiscales ejerzan su obligación y que no cedan a presiones. Y para mí, y lo digo fundamentadamente, esto es claramente una presión por parte de quienes no quieren que ese fiscal esté ahí. Ese fiscal ha tomado decisiones importantes en temas delicados que afectan ideológicamente a determinados partidos de la oposición, como por ejemplo la ley de amnistía. Oiga, esa es la función de un fiscal. Y cuando se dice que un fiscal no se puede sentar en el banquillo y que cómo va a acusar quien es acusado, está perfectamente establecido. Quien ejerce la acusación, que en este caso no mantiene la tesis acusatoria, es absolutamente independiente y el fiscal general no puede interferir de ninguna forma con el ejercicio de lo que la teniente fiscal del Supremo está desarrollando. Por tanto, tenemos que informarlo quienes conocemos este ámbito, los economistas en el suyo, los juristas en el nuestro, los periodistas en el de ustedes. Tenemos que ser honestos e informar bien a la ciudadanía, porque la ciudadanía sabe, afortunadamente, está más informada cada vez, pero no controla esos temas. Y los términos, cuando se dice nos roban, no, esto sí, eso plásticamente está muy bien, pero no se puede decir. Un jurista no lo puede decir. Bueno, y por eso le agradecemos que nos visite por su gran conocimiento para orientarnos. Usted dijo hace aproximadamente un mes que Pedro Sánchez tendría que plantear una cuestión de confianza para poder seguir adelante en medio del escándalo de corrupción, del caso Koldo, Ábalos, Cerdán. ¿Qué le ha parecido? Porque no ha habido cuestión de confianza. ¿Cómo se ha gestionado esta tremenda crisis que está en ciernes? Tampoco yo tengo fuerza política para exigir una cuestión de confianza. Como ciudadano pienso que lo tendría que haber hecho. Incluso dije más, digo, puede dar un paso al lado y que otra persona de la misma formación política presente la investidura correspondiente. Sí, lo creía. Por contra lo que sigue pensando que debería haber hecho eso. Yo creo que en tanto en cuanto ha habido un elemento un poco que quizás haga matizar esa situación, y ha sido la comparecencia del 9 de julio y las medidas que ha propuesto y demás. Bien, no ha tomado la decisión. Los socios de gobierno son los que tienen la palabra, si mantienen o no mantienen. Si mantienen, seguirá la legislatura. Si no mantienen, pero no porque sean nacionalistas o sean malos o sean, como The Economist dice, pues lo peor de lo peor. No, es que es un gobierno de coalición con apoyos parlamentarios y eso fue lo que determinó la investidura. Y si no se mantiene ese equilibrio, lógicamente pues iremos a unas elecciones anticipadas, pero la voluntad del presidente del gobierno ha sido decir que va a agotar la legislatura. Bueno, esto también se puede afirmar que es un tanto voluntarista, porque pueden ocurrir muchas cosas. Lo que no cabe duda es que a los 4 años tiene que haber elecciones. En el 27 pero seguro. Antes puede haber muchas situaciones. ¿A usted le convencieron las explicaciones al respecto de la corrupción? O dicho de otra manera, ¿usted cree que este gobierno ha hecho todo lo posible para evitar la corrupción? El gobierno como gobierno, porque no confundamos los casos de corrupción que han salpicado al gobierno, como son el exministro de Transportes y el secretario de Organización, que afecta a toda la ciudadanía y no solo al gobierno, sino al Partido Socialista. Pero el gobierno ha tomado iniciativas, pero también tenemos el informe Greco que se ha conocido en estos días, donde critican que no se implementan
debidamente esas medidas anticorrupción o algunas medidas anticorrupción. Por tanto, ¿puede hacer más? Sí. ¿Se le es exigible más? Sí. ¿Se pueden tomar esas iniciativas? Sí. Ha habido algunas que vamos a ver lo que tardan en desarrollar y cómo desarrollarlos. Es decir, hay muchos mecanismos que se pueden poner en marcha para combatir la corrupción. El gobierno se le tiene que exigir que ponga en marcha esos mecanismos, pero también a quienes están en el Parlamento. Y por lo que estamos viendo, el Partido Popular ha decidido que no va a apoyar ninguna medida si sea la mejor para la ciudadanía española mientras que Sánchez esté en el gobierno. Bueno, pues para mí eso es antidemocrático y en cualquier caso perjudica los intereses de los ciudadanos. ¿Y el Partido Socialista ha hecho todo lo que tenía que haber hecho contra la corrupción? Siempre se puede hacer más. 2 secretarios Siempre de organización se puede hacer más. Imputados. Eso no, nadie lo discute, es muy grave, sumamente grave, y para eso está investigando y está actuando la justicia. Lo está haciendo. Lo único que podemos decir ahí es que se agilice cuanto más mejor esa investigación, pero los hechos de corrupción son difíciles investigarlos tanto judicial como policialmente. Podemos ver, por ejemplo, la investigación que se está llevando ahora a cabo respecto del exministro Montoro, equipo económico, etcétera, que han sido 7 años de instrucción. Es decir, no son precisamente los casos más fáciles de investigar, pero se le exige a cualquier responsable público de la administración, del gobierno, del Parlamento, de todo el que tenga poder de hacerlo, más compromiso contra la corrupción, por supuesto que sí. Pero la corrupción, desgraciadamente, va a seguir existiendo. Lo importante es por el poner caso controles Montoro, porque, claro, y hacerlo más difícil. Del año 17, 18, de hace muchos años, y eso creo que puede generar un poco de desamparo, una sensación en la población de es que llega demasiado tarde la justicia. Cuando se descubren los hechos... Porque el señor Montoro era parte de un gobierno tan importante como el Ministerio de Hacienda. A la justicia se le tiene que exigir celeridad una vez que tiene conocimiento de los hechos criminales. Es decir, existe un delito, pero si no sabemos ni la existencia ni quiénes son los responsables, tenemos un problema. Una vez que eso se detecte y se conoce, la maquinaria judicial comienza a investigar, entendiendo por maquinaria jueces, fiscales, tribunales en su momento, policía judicial. Ahí es donde hay que exigir esos mecanismos ágiles. Previamente lo que hay que establecer son los mecanismos de prevención y en los de investigación, como la Fiscalía Anticorrupción, como la policía, etcétera, tienen que profundizar, buscar la existencia de hechos delictivos, pero no porque decidan hacerlo sin que haya ningún indicio, sino que cuando existen esos indicios los tienen que poner en marcha. Desgraciadamente, la justicia llega cuando el delito se ha cometido. Y entonces lo que tiene que investigar es cómo ha sido, establecer la sanción y la enseñanza que se pueda salir de ahí. Ahora bien, son otras instancias las que tienen que legislar. Los jueces tienen que exigir el cumplimiento de la ley y los fiscales, pero quienes producen las normas es el Parlamento. Yo le pongo un ejemplo. La regulación de los lobbies es una de las críticas que nos hacen desde Europa, de que todavía no se ha avanzado lo suficiente. Pero esto es muy viejo. El tráfico de influencia, de los intereses, cómo median los tours de force que hacen algunas empresas, corporaciones con normativa, lo estamos viendo ahora mismo en la investigación del exministro Montoro y de ese caso que se lleva en Tarragona. Es decir, es muy difícil, pero es necesario. Si no se hace nada, finalmente se privatiza el Estado. Y eso es muy grave para los ciudadanos en general. Le hablaba de la sensación de desamparo, a veces el desasosiego que provoca en la ciudadanía, los casos de corrupción, la tardanza de la justicia e incluso la polarización, ¿no?, de nuestros líderes que se enredan en estas cuestiones y se alejan de los problemas reales de la gente, como puede ser la vivienda, como puede ser la falta de empleo. Eso está teniendo una incidencia muy clara, sobre todo en los jóvenes. Le doy datos del último CIS, la ultraderecha
recoge la mayor parte de la intención de voto de los jóvenes, entre los 18 y los 34 años. Es decir, señor Garzón, que lo que ahora es ser rebelde ya no es ser progresista, es ser de derecha o ultraderecha. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, no se puede generalizar. Es verdad que esa tendencia existe, pero también hay muchos jóvenes absolutamente comprometidos. No lo discuto, le estoy dando datos de lo que sale en la encuesta del CIS. Pero es muy preocupante, efectivamente, que esa tendencia exista. Pues entonces ahí tenemos que hacer una profunda reflexión en qué hemos fallado quienes ya pintamos canas o tenemos canas desde hace mucho tiempo, ¿no? Algo no hemos hecho bien para que en un país democrático como España, un país que va bien, que está a la cabeza de la economía mundial, proyectándose claramente hacia el futuro, a pesar de que periódicos como The Economist ahora... The Economist alaba nuestra economía, ¿eh? Bueno, critica al presidente del gobierno como otros muchos, ¿no? A pesar de esto, veamos que la tendencia minoritaria, pero mayoritaria también de cierto sector de la juventud, se fije en esos mensajes y en esas políticas xenófobas, racistas de la extrema derecha. Pero no es un caso solamente de España, no, toda Europa. La extrema derecha es muy fácil que prenda en momentos de polarización, de desasosiego, de dificultades económicas, porque lo que no podemos eludir es la afirmación de que, por ejemplo, usted lo decía antes, la vivienda en España, los jóvenes hoy día prácticamente les resulta imposible hacerse con una vivienda o ni siquiera con un alquiler asequible. Por tanto, eso produce desazón, produce un descorazonamiento y una desconfianza hacia el sistema. Por tanto, tenemos que incidir ahí y no seguir los dictados o los consejos o las direcciones de este tipo de mensajes políticos que sabemos de sobra que no van a conducir a nada positivo, como se ha demostrado en Torre Pacheco, como se demuestra en otras partes del mundo, donde los dictados de la extrema derecha conducen inevitablemente al desastre y a una radicalización y a la pérdida de derechos. ¿Cómo lo tenemos que transmitir a los jóvenes? Bueno, pues eso es una reflexión que a mí me gustaría que, por ejemplo, en el nivel político que nos estamos moviendo en este momento, hubiera un consenso, una reflexión, porque para eso les pagamos a los políticos. Y para eso están en el Parlamento, elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas, para que nos resuelvan estos temas en conjunto, porque esto es un fenómeno de corresponsabilidad de todos, ¿no? Desde la educación familiar hasta los últimos detalles públicos que se puedan acomodar. No lo hacemos, es nuestra responsabilidad. Calan esos mensajes, nos estamos equivocando en algo. Y desde luego la confrontación política sin análisis, sin reflexión, sin comunicación cordial, conducen evidentemente a un mayor deterioro de la situación. Quiero compartir con usted unas imágenes, son duras, que nos ha proporcionado Naciones Unidas. Lo van a ver, es un ataque directo a balazos contra personas que esperaban alimentos en Gaza. No son solo las bombas, no es solo el hambre, que deja ya más muertos en los hospitales gazatíes en los últimos días que en los 2 últimos años de conflicto. Es que cuando esas personas se acercan a la ayuda humanitaria encuentran disparos. ¿Cómo convive Baltasar Garzón con esta situación que usted mismo ha definido como un genocidio? Es difícil convivir con esta situación. Es difícil ver imágenes de un genocidio en tiempo real. Nadie hoy día en el mundo entero puede decir que no sabía lo que estaba ocurriendo en Palestina, en Gaza, cuando pasen unos años. Evidentemente las imágenes son persistentes. Las escenas de muertes por hambruna son día a día un mensaje cada vez más asimilado, y eso es lo grave, que ya casi nos estamos acostumbrando a estas imágenes y
todo lo más que hacemos es volver la cara hacia otro sitio o tocar el mando de la televisión y apagarlo para que no nos hagan daño. Y esa es la situación más perversa que puede hacer. No puedes vivir cómodamente con ello porque estás siendo cómplice, como son cómplices los dirigentes de los países, como en la Unión Europea, que no toman decisiones inmediatas sobre la suspensión del convenio de la asociación con Israel, de amistad y de colaboración, los que siguen vendiendo armas a Israel. Es que miembros de la Unión Europea siguen vendiendo armas cuando está claro para qué se están utilizando. Por tanto, esa dinámica es perversa. Hay países que están diciendo que van a reconocer el Estado de Palestina. Bienvenido sea, ya hay muchos, 135 países creo que ya han reconocido a Palestina como Estado independiente, pero no puedes condicionar ese reconocimiento a que se abra una vía humanitaria o un corredor humanitario. No, o se hace o no se hace porque la realidad está ahí. Y luego tenemos a un elemento al frente de un país que está exacerbando no solamente la economía, sino también esta situación. Se manda por Estados Unidos a un representante y dice que tienen un plan para acabar la guerra, y lo dice tan contento. Eso después de haber dicho que lo querían convertir en un resort turístico. Es muy grave porque el apoyo armamentístico de Estados Unidos a Israel es absoluto. Las corporaciones que están facilitando, vendiendo, comerciando con armas, gran parte de ellas son de nacionalidad norteamericana. Hay una responsabilidad empresarial y una complicidad en todo lo que se está desarrollando y en el sostenimiento de ese genocidio. El genocidio, al fin y al cabo, aparte de las motivaciones estrictamente de acabar con una población, un grupo nacional por razones étnicas, de raza, de religiosas, etcétera, tiene un componente económico y eso lo estamos viendo. Hay intereses económicos muy claros aquí, por tanto, ¿podemos hacer algo desde la sociedad civil y desde los gobiernos? Claro que sí. En España, por ejemplo, se prescindió desde 2014 de un instrumento como era la jurisdicción universal. Pero es que a día de hoy no se ha derogado esa legislación. Hay dos iniciativas de 2023 en el Congreso, una de Sumar y otra del Partido Nacionalista Vasco, que no se han atendido. España tiene la obligación, las víctimas son universales, somos todos y cada uno de nosotros. Si hiciéramos todo lo que podemos hacer, la cooperación, instituciones de la Fiscalía en España intentan hacerlo, pero no es suficiente y esa insuficiencia nos afecta a todos. Por tanto, no es que me sienta mal, es que es inasumible lo que está ocurriendo, pero está sucediendo. Insoportable, inasumible. Le agradezco muchísimo su... Thank you.